Hola, bendiciones, un cordial saludo, un abrazo a todos los hermanos, todas las familias que siempre se conectan a escuchar la palabra de Dios. Tengo nuevamente este gran privilegio de llegar a tu hogar, llegar ahí donde estás, al seno de tu familia, con una palabra de ánimo, con una palabra de bendición, con una noticia extraordinaria, una noticia buena, porque eso es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso, después de tanta lluvia, de regar nuestras ciudades. También ha salido el sol y hoy tenemos un hermoso amanecer. Gracias a Dios porque todo viene de Dios. Lo que hoy quiero compartirle es algo que siempre me ha gustado, algo que ha estado en mi mente y en mi corazón, y es expresarte que tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor, misericordia, gracia y sobre todo el favor de Dios. Quiero hablarles esta mañana sobre el favor de Dios. De verdad que Dios es extremadamente bueno y el amor de Dios es grande para sus hijos. Y Dios siempre tiene planes de bien. Como dice la palabra, Él nunca tiene planes de mal, sino planes de bien, de protección, de un mejor bienestar, de algo mejor que tú esperas. Eso viene del corazón de Dios, eso viene a través del favor de Dios. En el Salmo, quiero que me acompañes aquí a la palabra de Dios. Salmo capítulo 5, en el versículo 12, dice así: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Yo creo que en esa lista estás tú, en esa lista estoy yo, los hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, porque tú bendecirás al justo, se refiere a una persona que anda en rectitud delante de Dios. Pero más que eso, es una persona que haya sido justificada delante del Señor. Y tú y yo hemos sido justificados por el favor, por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar delante de Dios como justos, justificados, perdonados, limpios de todo nuestro pecado, nuestra maldad, ya fueron cancelados. Ya el Señor nos mira justificados a través de Cristo Jesús. Entonces, por eso podemos vivir bendecidos y recibir esta promesa. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué promesa, qué palabra tan preciosa. Dice que como un escudo tú nos protegerás y nos rodearás de su favor. Desafortunadamente, hay personas que conocen del Señor y no han experimentado lo que es vivir bajo el favor de Dios. Las vidas se hacen muy difíciles, cargas duras de llevar, y aún conociendo las promesas de Dios, parece ser de que no experimentaran una vida con el favor de Dios. Pero hoy, con humildad, con sencillez, quiero llevarte a que conozcamos un poco o recordemos un poco de lo que es el favor de Dios, lo que es vivir bajo ese favor de Dios. Dice la palabra del Señor que el favor es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. El favor de Dios abre puertas. El favor de Dios te lleva a conquistas. El favor de Dios te lleva a lugares que tú nunca imaginaste estar. El favor de Dios bendice tus manos,
bendice lo que tú haces. El favor de Dios es la gracia misma del Señor para que a ti te vaya bien. Gracias a ese favor de Dios, tú prosperas, tienes buena salud. Gracias al favor de Dios, tú tienes una familia maravillosa, extraordinaria, unos hijos que aman a Dios, que te aman a ti, una familia hermosa. Gracias al Señor, tus finanzas funcionan, tus negocios son bendecidos, todo por el favor de nuestro Dios. Por eso que bueno, y darle gracias al Señor, porque en el medio de un conflicto, de muchas dificultades que está pasando la tierra en general, las naciones, nuestro país está pasando por situaciones difíciles, pero aún ahí el favor de Dios nos ha alcanzado y nos ha bendecido y nos ha dado paz y tranquilidad. ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es la bondad, es la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, es la protección de Dios, es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios hace que ocurran cosas increíbles, maravillosas en tu vida. El favor de Dios te pone en lugares y posiciones que tú nunca imaginaste alcanzar. No importa cuál sea la situación que estamos viviendo, porque nosotros no dependemos de cómo esté este sistema, sino que nosotros dependemos del favor y la gracia de Dios. Y cuando tú y yo contamos con el favor de Dios, el Señor nos tiene reservados, preparados, lugares que tú no te imaginas, lugares que no han pasado ni por tu mente ni tu corazón. Así de grandes son los lugares que Dios tiene preparado para ti antes de partir de esta tierra a una eternidad, que es lo más maravilloso que el Señor nos puede dar a través de su gran favor, el favor de la vida eterna a través de Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor. Yo diría es el favor más grande que el Señor nos ha hecho, que a través de Jesús podamos participar de una vida eterna. Pero antes de partir, Dios tiene preparados unos lugares para ponerte a ti en lo más alto, bendecirte, sacarte adelante, ayudarte con el favor de Dios. Pero debemos creer en las promesas que dice aquí la palabra de Dios. Yo he conocido personas que de lo poco, de lo muy bajo, han decidido creerle a Dios, creerle a su palabra, y que al pasar del tiempo, y un tiempo acelerado, no un tiempo que haya tardado mucho, sino que Dios, porque eso hace el favor de Dios, acelera para que llegue tu bendición, para que llegue lo que tú estás deseando en tu corazón. Esa gente, que conozco personas que en poco tiempo Dios les ha bendecido de gran manera, les ha puesto en lugares que ellos nunca pensaron estar, les abrió puertas que quizás eran imposibles de abrir, pero que con el favor de Dios se puede llegar. Si contamos con el favor de Dios, la vida se nos hará mucho más fácil y viviremos bendecidos, felices y sobre todo tranquilos, porque la bendición de Dios, el favor de Dios, es algo que experimentamos sus hijos, aquellos que le hemos recibido, es para nosotros. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos queremos el favor de Dios? Y usted dirá, me responderá todos, sí, queremos el favor de Dios, pero al iniciar dice que hay que andar en rectitud, que hay que obedecer la palabra, hay que creer la palabra para vivir bajo ese favor de Dios, porque el favor de Dios es una opción para todas las personas. El favor de Dios es algo que uno decide como ser humano. Uno decide vivir
bajo el favor de Dios, bajo la mano de Dios, creyendo sus promesas, o uno puede decidir vivir alejado de Dios. Desafortunadamente hay personas que confían en su fuerza, confían en sus títulos, confían en muchas otras cosas y hacen a Dios a un lado. Y quizás este camino es más duro, esta vida sin Dios no somos nada, pero dice la palabra de Dios que Él pone el camino del bien y del mal, que Él pone el camino de la vida y de la muerte, el camino de la bendición y de la maldición, y dice, escoge tú. La pregunta es, ¿qué hemos escogido? Vivir dependiendo de la mano de Dios, creyendo en su palabra, creyendo que tenemos el favor de Dios, o quizás decidimos confiar en nuestro intelecto, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, nos volvimos autosuficientes e hicimos un lado a Dios. Entonces por eso vienen los afanes, las preocupaciones, el conseguir cosas, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísimo estrés, con mucha preocupación, y entonces no disfrutas. Porque dice el Señor que la bendición que añade Jehová no trae tristeza junto con ello. Y si tú estás experimentando el favor de Dios, estás tranquilo y estás bendecido, porque ese es el favor de Dios. El favor de Dios es que tú honras a Dios, tú buscas a Dios, tú eres justo, recto delante de Dios, y Dios te añade todas esas bendiciones y te sorprende, porque Dios dice en su palabra de que Él nos tiene reservados, Él nos tiene preparados cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni que han subido a corazón de hombre. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros son tan grandes que cuando llegan a nuestra vida decimos, es increíble, es maravilloso lo que Dios ha hecho conmigo. Y esas expresiones sé que tú muy pronto las vas a decir, y vas a decir, estoy en un lugar que era inalcanzable para mí, estoy viviendo algo que no podía en mis fuerzas, eso lo hizo Papá Dios. Y es allí cuando hay que darle honra, cuando hay que agradecerle, porque quiero profetizar sobre ti y decirte que este año que aún no ha terminado, Dios va a acelerar los tiempos y te va a poner en el lugar más alto donde tú creías que podías llegar. Dios te da la fuerza, te da la bendición y va a abrir puertas para alcanzar lo que quizás dijiste, este año fue imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para el favor de Dios es posible, y declaro en el nombre de Jesús que te alcanzarán bendiciones y que antes de terminar este año tú estarás diciendo, era inimaginable que pudiera estar allí, y ahí vas a estar. Hay milagros de unidad en la familia, en las finanzas, en tu negocio, en lo que tú emprendas, va a estar con el favor de Dios. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Es obvio que tenemos que trabajar, esforzarnos y ser muy diligentes, y continuamente he predicado este tema, pero no podemos llegar al extremo de que esforzarnos, ser diligentes, hacerlo de la mejor manera, que esto desplace a Dios, porque entonces es incorrecto. Sé diligente y haz las cosas bien, pero sobre todo depende del favor de Dios, depende de ese favor que Dios nos hace todos los días, de bendecirnos y, como decía el Salmo, de rodearnos con todas las bendiciones, porque nuestra vida está rodeada de todas las bendiciones de Dios. Yo he aprendido que en esta vida cada persona escoge cómo vivir.
Cada persona decide si vive bajo el favor de Dios o vive en su propia fuerza. He aprendido que lo mejor es esforzarse, hacer las cosas con pasión, con excelencia, pero siempre depender de la mano de Dios, depender del favor de Dios. Porque si hacemos esfuerzos, si hacemos las cosas bien, humanismo, desplazamos a Dios, entonces no van a haber esas bendiciones que están allí. Dios no te va a sorprender porque desplazaste a Dios por tu capacidad. Hoy es el día donde necesitamos que Dios nos sorprenda, donde Dios abra puertas grandes, algo inimaginable, algo que no esperábamos, algo que no ha subido ni al corazón de ninguna. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros, que eso llegue a nuestra vida y que nosotros podamos decir: Dios es maravilloso. Solamente Dios podía hacer eso. Pero cada quien escoge. Dios puso un libre albedrío y decide creer, vivir una vida creyendo en las promesas de la palabra de Dios, o decide vivir con su fuerza humana. Hoy el consejo es: vivamos creyendo en todas las promesas, y entonces vendrá el favor de Dios, el que te abrirá puertas, el que te llevará a lugares altos, a conquistas que tú nunca creíste poder llegar. Ahí Dios te va a poner. Vas a llegar a lugares tan altos y de tanta bendición que tú le vas a dar la gloria a Dios, porque dices: esto solamente ocurrió por el favor de Dios. No desmayemos, sigamos creyendo que nosotros, los hijos de Dios, dependemos de su favor, de su gracia, que no dependemos de la situación de este mundo, sino lo que Dios nos envíe desde su cielo, desde su templo, desde su mano, desde su favor, a nuestro favor. Me gustaría que tú repitieras estas palabras que las dijo un hombre que conocía el favor de Dios. Quiero que tú esta mañana digas conmigo: el bien, el favor, la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es el favor de Dios. No de vez en cuando, sino todos los días. A ti y a mí nos sigue el bien, el favor de Dios. Por eso tenemos buena salud, una buena familia, las finanzas son prosperadas, y si es que hay algún problema, Dios se apresura a sacarte de ese problema. Esa palabra Dios la ha puesto en mi corazón y quiero decirte: mucho ánimo. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirte, para levantarte. La mano de Dios está allí para extender su favor y sacarte de esos conflictos y ponerte nuevamente en órbita, en línea, y decirte: eres hijo de Dios, eres un justo por nuestro Señor Jesucristo y recibes el favor y la gracia de Dios. Dice que como un escudo nos rodeaste de toda bendición. Padre, yo te doy gracias en este día porque tú tienes planes de bien para tus hijos. Hoy declaro, Señor, que las personas que están preocupadas, intranquilas, tú les tiendas tu favor y les saques de esos conflictos, de esos problemas. Oro, Señor, por los hogares, por las familias, Señor, la unidad y el amor en este mes de diciembre, que sea una excusa perfecta para que las familias puedan disfrutar, que las familias puedan estar en paz.
Señor, gracias porque tú envías la provisión. Tú envías todo lo que necesitamos. Ese es tu favor. Gracias, Señor, por bendecir las empresas de mis hermanos, los empleos de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, que sé que los planes que tú tienes son grandes y maravillosos. Yo sé que vas a abrir puertas y vas a bendecir y nos vas a poner en lugares que nunca pensamos estar, pero que por tu favor lo estamos alcanzando. Te bendigo, Dios. Amados, reitero una parte muy importante y decirte que busquemos primeramente el reino de Dios, que confiemos en sus promesas y que las demás cosas serán añadidas. Lo que hace falta será añadido y no de una manera como lo consigue nuestra fuerza, sino de una manera extraordinaria, de una manera grande, porque Dios es dueño de todas las cosas y lo que Él tiene se la da a sus hijos en gran manera. Quiero desearles un feliz día. Quiero desearles que este fin de semana lo disfrutes al lado de tu familia y sobre todo con el favor y la gracia de Dios. Dios te bendiga y reciban un abrazo y un cordial saludo.